Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Precios, valor, inflación, recorte, moneda, estabilidad, independencia, son algunos de los términos que forman parte de ese todo abstracto, pero determinante para nuestra vida, que se da en llamar economía. Los medios de comunicación, con distintos discursos y posturas ideológicas, se aproximan a la economía intentando interpretar y descifrar los hechos que repercuten en nuestro bolsillo. ¿Cómo trabajan los medios contenidos económicos? ¿Qué es el periodismo económico? El periodismo económico es una rama del periodismo que tiene como objeto de información, de análisis, de opinión, de investigación, la economía. La economía con todas las conjunciones que la economía tiene con otros campos de la realidad, se superpone con la política, con la sociedad, con el mundo del espectáculo. Para un economista es difícil no poner esta cuestión en un lugar central. Gran parte de los vínculos que se establecen en la sociedad se viabilizan a través de lo que, más allá de la definición técnica, podemos llamar hechos económicos. Hechos económicos que son esencialmente el modo en que nos relacionamos unos con otros para generar las cosas que decimos necesitar para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, el periodismo económico nació así como cuestión específica hace, yo te diría, 3 décadas. A partir de los 60, primero en algunas publicaciones especializadas, sobre todo en las publicaciones políticas, a partir de esos años. Primero apareció como, yo te diría en los 60, como una cuestión de análisis económico, y después yo creo que la cosa ya a partir de los 80, con temas más abarcativos como puede ser la inflación, salarios, se hizo una cosa más generalizada. ¿Cómo fueron los acontecimientos sociales que potenciaron el desarrollo y la permanencia de los contenidos económicos dentro de los medios de comunicación? Siglo XVI, Europa. Se registran los primeros esbozos de información económica. Los price currents son hojas con informes de precios que se distribuyen en los puertos. 1723. Se incorpora la información financiera en la prensa de interés general. Un diario holandés, el Amsterdamse Courant, es el primero que publica un párrafo con este tipo de datos en todos sus números. 1765. Surge en España el Semanario Económico, una publicación que difunde textos económicos y los adelantos técnicos para la mejora de la industria. 1785. Inglaterra. Nace la revista The Times, que muestra interés por la información comercial y empresarial. 1796. Argentina. Manuel Belgrano traduce la primera obra de teoría económica publicada en el país. Belgrano, considerado como el precursor del periodismo económico en nuestra patria, trabaja después como redactor en el diario El Telégrafo Mercantil y publica en 1810 Correo de Comercio. 1843.
El exsecretario del Tesoro Real británico, Sir James Wilson, crea The Economist. Se trata de una revista esencialmente liberal que sigue las teorías de Adam Smith, padre del capitalismo. 1889. Nace en Estados Unidos el primer periódico que acerca al público el lenguaje económico, The Wall Street Journal. Este diario, fundado por Dow, Jones & Company, cuenta con una marcada tendencia ideológica, el capitalismo a ultranza. 1893. El Financial Times, por motivos económicos, se empieza a imprimir en papel de color salmón. De esta manera se inicia la tradición de usar este color como distintivo de la prensa económica. 1908. Se edita El Cronista Comercial, el primer diario de negocios de la Argentina. Años 30. La Gran Depresión de 1929 genera un importante cambio en la prensa económica. Además de ser informativa, se vuelve interpretativa y analítica de los acontecimientos. Argentina. El domingo 3 de enero de 1960 sale a la calle por primera vez Economía y Finanzas del diario Clarín. Todavía no es un suplemento, sino una sección del periódico. 1976. Desde el 24 de marzo, los medios argentinos son controlados por las Fuerzas Armadas y transmiten las noticias del sector de acuerdo a los intereses promovidos por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oz. A finales de este año, el periodista y economista Julio Ramos funda Ámbito Financiero. Se distribuye en el microcentro porteño y contiene cotizaciones y notas editoriales que cambian la forma de ver la economía en la prensa. 1989. Asume la presidencia argentina Carlos Menem. Comienzan las privatizaciones y el segmento de economía en los medios se hace más importante. 1990. El 29 de abril, el diario Página 12 edita el suplemento de economía Cash. 1997. Nace BAE, el matutino Buenos Aires Económico, de la mano del periodista Armando Torres, quien luego será vocero del ministro de Economía Roberto Lavagna. 1999. Editorial Perfil saca la revista semanal Fortuna, una publicación de noticias de economía, negocios, mercados y tecnología. Comercio, 10 de la mañana. Hola. Hola. Claudio, un placer. ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Quería entender un poco qué es la bolsa. Mira, te lo resimplificaría ahí. Es casi un cuadro sinóptico de la sensación que tienen los habitantes de un país, más el extranjero también, sobre la situación política y económica de un país. ¿Y qué es lo que funciona en el tablero? Es información. Lo que pretende la bolsa en los mercados de capitales en casi todos los lugares del mundo es que toda la gente reciba la información al mismo momento. ¿Por qué? Si no, el que tiene más dinero puede acceder a servicios informativos que valen muy caros para que vos tengas la información en ese momento. La información es el motor de la toma de decisiones. ¿Por qué voy a comprar? ¿Por qué voy a vender? Y depende de cómo creo que venga el país, depende de cómo creo que venga tal empresa. ¿Cómo accedes a esa información? Estos recintos lo que tienen, si bien ya se manejan como lo ves mayoritariamente electrónicamente, ya no hay más esos gritos, compro, vendo, Sí, está etcétera. tranquilo. Está tranquilo porque, bueno, su comunicación es con cada uno de sus computadoras. ¿Qué tiene este lugar? Eso que me mostraste recién, un servicio de información que tenerlo en tu casa es carísimo. Eso que ves ahí es todo lo que está pasando en el mundo, las cotizaciones del petróleo, del oro, del Dow Jones. Para ver si te conviene poner Para ver una tendencia. el dinero ahí o no ponerlo. Claro. El periodismo bien hecho, económico, científico, deportivo, yo creo que es aquel que llega a la comprensión de toda la gente. Tiene que ser un enfoque amplio, bien escrito. Entonces la calidad del relato es muy importante, porque si no se convierte en un ejercicio de élite. Y este es un riesgo que se da particularmente en la economía. El periodismo económico está dirigido, no tiene un destinatario en sí mismo, sino eso está definido en alguna medida por el medio. Si vos trabajás como periodista económico en un medio especializado, el destinatario es un grupo específico.
Si hablamos de medios de alcance general, el periodismo económico debe estar destinado al público en general, lo que supone un esfuerzo en hacerlo comprensible, didáctico. El periodista económico para mí tiene que ser un docente, un pedagogo de la economía. Tiene que tratar de desmitificar permanentemente que la economía la deciden solamente los que tienen dinero. Porque justamente si creemos que la economía es el producto de una sociedad trabajando, organizándose de diferentes formas, hoy bajo el capitalismo, pero en otros momentos bajo otras formas de organización. Si nosotros creemos que esa forma se puede hacer más justa, se puede transformar en más justa, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que sus actores principales la entiendan. Si uno no lo entiende, si no entiende por qué sufre la inflación, por qué se queda sin trabajo, por qué la deuda externa se lleva 1/3 de los recursos que se le paga como impuestos al Estado, por qué no hay buena salud, por qué no hay buena educación, todo pasa por la economía. ¿Qué informaciones son las que influyen? ¿Solo las económicas? No, te diría que esos son en cuarto sentido. Lo primero, obviamente, es lo político. Porque finalmente la política está muy por encima de la economía, porque ahí se sienta lo que va a pasar en el futuro, finalmente. Es una decisión estratégica. Cosa que antes no se decía, porque en los 90 parecía que la política no existía. No, es que quizás el Estado tenía menos participación. Fíjate que el índice Merval, o las más representativas en aquel entonces, eran las empresas privatizadas, la que ocupaban, y eso es política, finalmente. Entonces, ¿cómo van a ser las reglas del juego? Es lo principal. Un operador bursátil no se mete mucho en política. Es más, te confundís, cometés un error muy grave si te metes en política. Lo que decís es, decime cuáles las pautas. ¿Vas para la izquierda o vas para la derecha? Una vez que tenga claro para dónde voy, sé qué tipo de activos tengo que comprar. Si vas para la izquierda, se mueven ciertos tipos de activos, y si vas para la derecha, se mueven otro tipo de activos. Porque finalmente bolsas hay en todos lados. Por ejemplo, que la presidenta haya decretado la asignación universal por hijo, ¿tuvo influencia en la bolsa? Imagínate una empresa de consumo masivo. Esa gente tiene consumo postergado. No es que va a ahorrar, no es que va a ir a comprar dólares, va a consumir porque lo necesita. Automáticamente vos decís, qué buena noticia para este tipo de compañías, que finalmente van a incrementar, les aumentó su público consumidor. ¿Y esto no va a aumentar el gasto? Me genera dudas entonces en la tenencia de títulos públicos si van a poder repagar o no. Siempre, ante cada decisión política, atrás a económica, va a haber un ganador y un perdedor. Porque finalmente son transferencias de decisiones. Cuando uno compra, otro vende. El mercado es la suma de dos personas que piensan distinto. Uno está para un lado y otro para el otro. El análisis económico yo creo que es parte del análisis político. Yo creo que esto fue sobre todo un intento de una etapa de nuestro país, de separar la cosa y darle un perfil más técnico o más profesional a la cuestión económica. Yo creo que eso es más un intento de disfrazar determinado mensaje político y no asumir abiertamente de que lo que se está haciendo es un discurso político y con cierta intencionalidad o cierto posicionamiento político e ideológico, que en definitiva es lo que es cualquier nota o análisis de economía. Vos lo hacés desde un punto de vista político e ideológico. La noción de economía despolitizada es desde, te diría, desde los 70. Antes de eso, la economía era economía política. Es un intento ideológico de despolitizar algo que es eminentemente político porque hace la relación entre personas. Es imposible hablar por un lado de política y por otro de economía cuando tiene tantas consecuencias políticas una decisión económica y cuando, esto ni hace falta que lo diga, tiene tantas consecuencias económicas una decisión política.
¿qué influencia tienen los medios de comunicación en las decisiones económicas que uno puede tomar? Enormes, porque los medios de comunicación reflejan lo que pasa en cualquier lugar del mundo en todo momento. Y lo que pasa en cualquier lugar del mundo en todo momento influye en los mercados. Un golpe de Estado en Nigeria, por ejemplo, país petrolero, afecta no solamente al mercado accionario, sino fundamentalmente a las acciones vinculadas con el petróleo. Entonces esa información tiene influencia sobre el mercado. Ahora, ¿los medios reflejan lo que pasa en la economía y los hechos o también construyen? Podés sesgarla la información. Uno puede informar o puede opinar. Esto es una regla básica del periodismo. Lo que sí tiene que hacer el periodista es avisar cuando está informando y cuando está opinando para no confundir a la gente. ¿Qué son los mercados? ¿Hay decisiones atrás? ¿Hay gente atrás? Los mercados son las decisiones de la gente que conforman la oferta y la demanda. La información sale del hecho, del que compra y del que vende. Ahí se genera la información. Después, ¿quién la refleja la información? La reflejan los medios de comunicación. Entonces hoy lo que abunda es la información. Algunos dicen que antes la gente se moría por falta de información, no sabían que existía el antibiótico. Ahora se pueden morir intoxicados por exceso de información. Se construyen las noticias económicas en un diario especializado. Ámbito financiero, 6 de la tarde, están en pleno cierre de diario. Permiso. Sí, cómo no. Hola. Hola, señor Zuleta. ¿Cómo anda? ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí, pregúntala más. Están en pleno cierre, ¿no? A esta hora es bastante complicado. Todavía no pleno, pero estamos trabajando en el diario. ¿Cómo nace este diario y por qué se especializa en economía? El diario nace como una hoja de servicios de tasas de los bancos que tuvo mucho éxito porque ponía en la edición de cada día cuánto pagaba cada banco. Entonces el público iba a buscar esa información que tenía que ver con el interés de un sector. ¿Cómo se construye la noticia económica? ¿Cuáles son las fuentes? Y mira, a veces te encontrás con fuentes variadas, digamos. Lo apasionante del periodismo, que a veces te surge la fuente más impensada, te trae una primicia espectacular. De hecho, hubo una primicia muy importante de ustedes, una etapa del Plan Austral, ¿no? Pero fue... Tenemos muchas etapas. Tenemos de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y de las últimas? Bueno, el Plan Austral fue una etapa muy importante porque reveló un plan económico que tenía el gobierno. Ahora, ¿ustedes recepcionan lo que la sociedad, lo que pasa en la sociedad o también generan climas para que la sociedad vaya a comprar dólares, no vaya? Yo no creo que los diarios estén para crear clima. Me parece, sería una trampa crear un clima. Eso es un prejuicio, se llama la falacia manipulatoria en teoría de la comunicación. Creer que los diarios los maneja una gente siniestra que escribe lo que quiere. Se escribe de lo que hay, de lo que percibimos que nuestro público le puede interesar. Y en realidad los diarios, los dueños es el público, son los lectores. Los diarios los escriben los lectores, no los periodistas. Raúl Alfonsín había asumido la presidencia de Argentina a finales de 1983 y en medio de una crisis económica creciente. Con fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional y una inflación que en los primeros 15 meses de gestión llegaba al 626%, se decidió implementar la primera medida de shock contra la inflación. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Este plan de salvataje económico, consistente en congelar precios, salarios y tarifas, además de fijar un tipo de cambio, devaluando y sustituyendo el peso por una nueva moneda. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Se mantenía en estricto secreto por parte del gobierno, debido a las presiones que ejercían el FMI y la banca acreedora liderada por el Citigroup. Pero la información se había filtrado, y para el 13 de junio de 1985, varios medios gráficos ya sabían del plan, un día antes de que el gobierno diera el anuncio oficial que cambiaría las reglas económicas del país. Pero fue el diario matutino Ámbito Financiero el único que decidió publicar la noticia en tapa. Las consecuencias de ese anuncio fueron desastrosas. Antes de las 24 horas,
varias entidades financieras, acostumbradas a invertir en deuda pública cercana a la bancarrota, compraron más acciones, conociendo el inmediato rédito que obtendrían. Los especuladores de la Citi hicieron millones de dólares con esa información, y como consecuencia inmediata de este preanuncio, el Estado se vio obligado a hacer movimientos financieros que no tenía previstos. Los llamados fondos buitres fueron quienes más beneficiados resultaron con el adelanto de la noticia. ¿Qué intereses tenía Ámbito Financiero al publicar la noticia? ¿Se trataba tan solo de vender más ejemplares? Estos interrogantes abrieron un intenso debate, aún no cerrado, en torno a la influencia del periodismo económico en la sociedad para la que supuestamente trabaja. Las páginas de economía y todo lo que es el periodismo económico, yo te diría que se ha viciado de un lenguaje propio, de una forma de comunicación que tiene mucho manipuladora y una manipulación, yo te diría, bastante impune. Tiene mucho de predicciones, de cifras, de adjetivaciones, de climas, que lo que me parece que, digamos, más que nunca se está viendo cómo la información o los comentarios económicos son una herramienta política para generar determinado clima o volcar la opinión hacia determinado lado, ¿no? Esto de el humor de los mercados, el riesgo país, ya el término solo el riesgo país causa una sensación así como de miedo, de situación medio tremenda. Las miradas económicas de unos u otros, por las cosas que dijimos más temprano, creo que es extremadamente difícil de objetivar, es decir, de sacarse la pátina ideológica del soporte conceptual que cada uno tiene. Creo de todas maneras que en la sociedad argentina está lo suficientemente balanceada en términos de emisores de información como para generar clima. Creo que está sobredimensionada la idea de generar clima desde ciertos medios de comunicación. No niego que eso sea así, pero creo que el impacto está sobredimensionado. En algún punto es menospreciar al consumidor de información, ¿no? Al televidente o al lector. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. En los medios de comunicación, muchas veces las palabras son presentadas como neutrales o como conceptos absolutos que el público asimila. Encierran una valoración positiva o negativa según la perspectiva ideológica que se les imprime. Por ejemplo, ¿qué sucede con el enunciado gasto público, tan temido y denostado por la mayoría de los medios de comunicación? ¿Qué significa en realidad? El periódico La Nación hace referencia a este concepto con el título Sin límites en el gasto público. Y agrega, la obra pública es el gasto más cíclico y para cualquier gobierno representa la variable de ajuste más aconsejable, dice. Y reafirma el concepto de que el gasto público es una especie de padecimiento para la Argentina. El artículo continúa. El rubro en el que más subió el gasto en términos de su participación en el Producto Bruto Interno fue el de las prestaciones a la seguridad social. Más adelante asegura, siempre remarcándolo de una manera negativa, que los salarios crecieron un 42%. Y concluye que, si esta tendencia continúa, el país no tendrá espaldas suficientes como para cumplir con los vencimientos de deuda. Solo le quedaría recurrir a las reservas. Para avalar estas verdades construidas como tales, se recurre a convertir en citas de autoridad a diferentes especialistas. Por ejemplo, la consultora Fiel, de marcada ideología neoliberal. ¿Por qué no se explica a qué intereses representan estas fuentes? ¿Qué significado quiere dársele a gasto público? Otros economistas remarcarían que se trata de inversión social, obra pública, seguridad social,
salarios, nada menos que partidas presupuestarias que van a los sectores más desprotegidos. Es decir, que según La Nación, lo que hay que recortar es la inversión social que necesitan las poblaciones más humildes. Pero no solo los conceptos que se encierran detrás de estas frases tienen su tinte ideológico. Algo similar sucedió cuando muchos medios cubrieron el periodo de privatizaciones en los 90. El argumento, para contribuir a un ambiente favorable a las privatizaciones, fue que el Estado no debía gastar, sino deshacerse de los bienes y servicios remarcados como una carga. Veamos un ejemplo. El jueves 4 de abril de 1996, el diario La Nación titulaba «Aeropuertos, la privatización que pide pista». En el mismo artículo, se pregunta con intencionalidad marcada si es necesario que el Estado deba destinar recursos cada vez más escasos a su funcionamiento. En enero de 2010, cuando corrió un rumor de que el gobierno podía reestatizar una de las empresas telefónicas, el mismo diario tituló «Amenazó el gobierno con estatizar Telecom Argentina». Pero, ¿por qué es una amenaza a la estatización y no fue una amenaza a la privatización? Teniendo en cuenta el fracaso rotundo de algunas experiencias privatizadoras en Argentina, ¿no debería ser al menos una polémica, un debate entre dos posturas ideológicas? En el ámbito económico, como en ningún otro, se instaló el llamado discurso único, en el que las medidas neoliberales quedaron instaladas de modo tan positivo que son consideradas con el tiempo como las únicas posibles, incluso habiendo visto sus resultados negativos. Yo creo que los periodistas tienen la misma responsabilidad de todo ser humano, decir la verdad, según la ve. Uno se puede equivocar, pero yo creo que el periodista no tiene responsabilidades distintas a las que tiene una persona en una sociedad democrática. Si te interesa una información, escúchala, fíjate cuál es la fuente que están planteando, cuidado con aquello de dicen que, ese tipo de potenciales o poner en terceros nominados la fuente de información y no olvidar algo, que acá hay algo que existe y a veces no es conocido, que es el derecho a la información. ¿La información y los medios de comunicación influyen? Sí, porque finalmente es donde vos provees la información. No solo influye la información, influye la interpretación de esa información. Los medios sí tienen influencia y los medios también tienen intereses, porque también en muchos casos cotizan. Casi todos los grupos de medios del mundo también tienen oferta pública. Entonces, lo que nosotros debatimos también internamente es la credibilidad de cada una de esas informaciones, ya sea de un medio o de un organismo al cual muchos le pagan para de sentencia una información. Pero como decía Arturo Jauretche, si cuando uno pide que le expliquen un tema económico y no lo entiende y le vuelve a pedir que se lo expliquen y no lo vuelve a entender, dice tenga cuidado porque le están metiendo el perro. Entonces yo creo que hay que explicar las cosas con mucha claridad. No hay secretos en la economía que no se puedan explicar con claridad para que lo entienda una persona razonablemente común. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es una verdad, pero no es la única. Hay muchas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que decimos en este programa.